postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Mira, quizás tú te sientes muy fuerte, quizás sientes que tú puedes, que tienes grandes capacidades, pero de una vez te adelanto, no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Por más inteligente, por más fuerte, por más habilidades que tengas, no te va a alcanzar para lo que Dios quiere hacer. Las habilidades naturales no van a alcanzar para lo sobrenatural que Dios está haciendo y quiere hacer. No te va a alcanzar. Cuando terminó el año pasado, a varios, sobre todo los que sirven, se veían cansados. Algunos se sentían agotados. Porque aman al Señor. Pero aunque ames al Señor, tus fuerzas no te van a alcanzar. Tu inteligencia no te va a alcanzar. Tus habilidades no te van a alcanzar. Hoy te voy a hablar de un hombre en la Biblia que era así. Y ese hombre se llama Pedro. Marcos 14 del 27 al 31. Primero contexto del capítulo. Ahí estamos hablando que el Señor había elegido a 12 discípulos. Tenía más discípulos, dice la Biblia, pero sobre esos discípulos Él escogió a 12. Que es los que serían sus apóstoles. Esos caminaban con Jesús, comían con Jesús, oraban con Jesús. Pero ya había llegado el tiempo en que Jesús se entregara para ser crucificado. Y en aquel día el Señor manda a sus discípulos y les dice que vayan a un lugar para que preparen una cena. Están en esa cena y están cenando, y el Señor Jesús les empieza a profetizar a sus discípulos. Acuérdense, de los discípulos había 12. Todos lo amaban
excepto el que lo habría de entregar. Pero de los otros 11 lo amaban genuinamente. Y agarra a Jesús y empieza a profetizarles. Y miren lo que les profetiza el Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo, y empieza la profecía. Y dice: todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Pedro les está profetizando y les dice: aunque me aman, hoy todos van a salir corriendo y me van a dar la espalda. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero dentro de los discípulos de Jesús había uno que era muy impetuoso, que era impulsivo, que era de arranque. Simón Pedro. Simón Pedro. Simón Pedro amaba a Jesús, y su forma de amar de Pedro era salvaje. Era así, Pedro era impulsivo. No era modosito. Pero verdaderamente Pedro amaba a Jesús. Quizás tú digas: esta prédica no es para mí, pero levanta la mano quien ama a Jesús profundamente. Si levantaste la mano, es para ti. Y entonces Pedro, así impulsivo, así como era él, amoroso pero genuino, agarra y enfrente de todos dice: aunque todos estos se escandalicen, aunque ésta se escandalice, aunque este se escandalice, aunque todos se escandalicen, yo no, Jesús. Aunque todos te den la espalda, yo no. Yo nunca te daré la espalda. Yo nunca me apartaré de ti. Todos te podrán dejar, pero yo no. Pedro estaba hablando en su fuerza, porque Pedro era fuerte, Pedro era impetuoso, Pedro era impulsivo. Y si tú ves la vida de Pedro, Pedro deja todo por seguir a Jesús. Incluso la Biblia habla que Pedro tenía esposa. Muchos dicen: no dice que tenía esposa. Pues tenía suegra, el Señor la sana. Si tiene suegra, tiene esposa. Y Pedro deja todo. Él tenía un oficio. Pedro era un experto pescador. Pedro dejó su oficio. Pedro dejó su casa. Pedro dejó todo para ir en pos de Jesús. Y no creas que estuvo en un discipulado. Con 3 palabras siguió a Jesús: ven y sígueme. Dejó todo y lo siguió. Entonces la declaración de Pedro era una declaración genuina. Para Pedro era: yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Pedro lo decía genuinamente.
Pero Jesús le contesta: Pedro, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, y le empieza a profetizar, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, Pedro, hoy mismo, Pedro, en esta noche, me habrás negado 3 veces. O sea, ellos se van a dispersar, pero tú vas a negar mi nombre 3 veces. Hoy. Pero Pedro, en su fuerza, miren lo que contestó. Mas él con mayor insistencia decía: no, Señor, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. La declaración de Pedro fue genuina. Realmente amaba a Jesús con toda su fuerza. Y sus hechos lo sostienen. Pedro había pagado el precio del llamado. Pedro seguía a Jesús. Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Pedro servía con Jesús. Pedro no se apartaba de Jesús. Y de repente su Señor les profetiza: hoy todos se van a escandalizar. Pedro contesta que no y le dice: Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Hoy. Y Pedro, en su fuerza, contesta lo siguiente: no, mi Señor, aunque tenga que morir, no te voy a negar. Eso contesta Pedro. Pedro contesta de forma genuina, de forma auténtica, de forma conviccionada, pero en su fuerza. Hay quien estaba hablando: Simón Pedro, con la fuerza de Simón Pedro, con la convicción de Simón Pedro, con el amor de Simón Pedro, le estaba declarando al Señor que no lo iba a dejar, aunque tuviera que morir. Pero no le iba a alcanzar. No le iba a alcanzar en su fuerza. No le iba a alcanzar en su capacidad. Y miren lo que pasa y nos revela el Evangelio de Lucas. Apresan al Señor Jesús, se lo llevan y todos se escandalizan. De hecho, en el Evangelio de Marcos habla de un joven que estaba envuelto en una sábana, que del susto hasta se quita la sábana y sale corriendo hasta desnudo. La gran mayoría de teólogos dicen que ese era Marcos, autor, el que Dios usa del Evangelio de Marcos, que después es Juan Marcos, el del libro de los Hechos. Pero no me quiero desviar. Se escandalizan a tal grado que uno hasta sale corriendo encuerado. Ese no era de los 12, pero estaba con Jesús y hasta desnudo salió corriendo. Y tal como el Señor lo dijo, cuando llegan a apresarlo, todos salen corriendo. El que se atrevió a más, de acuerdo al Evangelio de Juan, fue el discípulo a que el Señor amaba, que es como Juan se refiere a sí mismo en el Evangelio de Juan. Y a lo que más se atreve Juan es que se escandaliza del Señor Jesús, y ahí de lejitos lo iba siguiendo, así como con la mirada. Pero como el Señor Jesús lo profetizó,
todos se escandalizaron de él y todos se echaron a correr. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Simón Pedro? Que con tanta fuerza, con tanta convicción, con tanto amor, le había dicho que nunca lo iba a negar. Nos lo revela el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Está hablando del Señor Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. O sea, aquel valiente, valeroso, lo seguía de lejos. Muy seguramente con aquel discípulo bien amado. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Quiero que veas la escena. Apresan al Señor Jesús y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Entonces imagínate esta escena, como que llevan a Jesús y lo suben a la casa del sumo sacerdote. Pero quiero que imagines esto, que en esa casa había una gran ventana y se podía ver del patio a esa casa y de esa casa al patio. Era el patio de esa casa. Y hacía tanto frío que hicieron una fogata, pusieron fuego. Y se acerca Pedro al fuego para calentarse. Y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, y que reconocen a Pedro, porque Pedro estaba de infiltrado. Y agarra una criada y que reconoce a Pedro, diciendo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy, yo no lo conozco. Como una hora después, esto es muy importante, no fue inmediatamente, pasó lapso donde Pedro lo niega una vez, lo niega otra vez, pasa otra hora. Y otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. El Evangelio de Marcos dice que incluso Pedro empezó a maldecir. O sea, no solo niega al Señor Jesús, sino en su afán por negarlo, empieza a maldecirlo, a hablar mal. Y esto me parte el corazón. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Fíjate esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Saben quién miró a Pedro en su caída? El mismo Jesús. Y en cuanto Pedro niega a Jesús, dice, entonces, vuelto el Señor, imagínate como una ventana, aquí estaban acusando al Señor Jesús, y cuando Pedro lo niega, dice la Biblia que Jesús voltea
y ve a Pedro. Y Pedro lo ve a él. O sea, no solo no le lo negó y maldijo, lo hizo en su cara. Y Jesús lo escuchó. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquel que en su fuerza le había dicho: no te negaré. Todos estos se pueden escandalizar, pero yo no. Estoy dispuesto a dar la vida por ti. Yo nunca voy a ir para atrás. Aquel que con amor genuino y una convicción verdadera le prometió a Jesús nunca negarlo y nunca dejarlo. Horas después lo niega, maldice. Y Jesús lo ve. Y Pedro vio a Jesús. Y el fuerte Pedro, el discípulo Pedro, lo único que hace es que se aparta y empieza a llorar con amargura porque le falló a su Señor. Y de acuerdo a la Escritura, después todo empeora, porque quien había entregado a Jesús era amigo de ellos y ellos lo vieron. Y ese fue y se suicidó. Y quiero que veas esto. Siguiente escena: Jesús es crucificado. Quiero que entiendas el corazón de Pedro. Las últimas palabras que Jesús escuchó de su amigo Pedro fue que lo negó. Imagínate el corazón de Pedro. Había vuelto a fallar. Porque falló cuando le dice a Jesús que no va a dejar que lo crucifiquen, y el Señor Jesús dice: aléjate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Ahí falló. Falló cuando van a apresar a Jesús y agarra la daga y le mocha la oreja al guardia. Volvió a fallar. Y el Señor Jesús le exhorta y le dice: Pedro, guarda eso, que el que a hierro mata, a hierro muere. Vuelve a fallar. Y en el momento donde se requería que él sacara ese carácter, vuelve a fallar y lo niega. Y Jesús lo ve.
se va a llorar con amargura. Y yo creo que él recordaba como 3 veces lo había negado en esa fogata. Una vez más, Pedro falla. Pero miren lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús es crucificado. Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y resucita. Pero Simón Pedro seguía con la amargura de su error. Judas no pudo con el error, no pudo con la traición y mejor se mató. Imagínate la amargura que estaba en el corazón de Simón Pedro por haberle vuelto a fallar a su Señor. Y entonces Pedro quiere volver atrás. Y esto lo revela la palabra en el último capítulo del Evangelio de Juan, Juan 21. Juan 21 termina el Evangelio de Juan con la tercera vez que después de resucitar el Señor se le aparece a sus discípulos. Porque el fin de la historia entre Jesús y Pedro no fue ese día en esa fogata donde Pedro negó a su amigo. Antes de ascender, el Señor Jesús fue a hacer algo muy importante, porque ese no podía ser la última escena entre Pedro y Jesús en esta tierra. Entonces el Señor Jesús se les aparece una tercera vez para hacer algo muy especial por su amigo. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Qué quería hacer Pedro? Regresar atrás. Él era pescador. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Qué hace Pedro cuando ve a Jesús? Se avienta al mar. ¡Mi Señor!
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Por qué una fogata? ¿Por qué el Señor Jesús se tomó la molestia de que esa última vez que iba a estar con sus discípulos en la tierra, por qué se tomó la molestia de hacer una fogata? Llega Simón Pedro y ya estaban las brasas prendidas. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Porque Pedro negó a Jesús en esa fogata. Y cuando el Señor Jesús hace una fogata, era como decirle a Pedro: sé lo que pasó. Vamos a regresar a ese momento y vamos a arreglar las cosas. Y llega Pedro y ya había una fogata. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús estaba tratando algo con Pedro. Pedro sabía que Jesús lo había escuchado negarle. Pedro sabía que Jesús sabía que Pedro había decidido volver atrás, porque ahí lo encontró. Pedro sabía que Jesús sabía que aún Pedro había convencido a los demás de volver atrás, porque ahí los encontró. Y en el silencio, Jesús estaba tratando algo con Pedro en esa fogata. Y Jesús no dijo nada, solo comía y los demás comían. Quiero que imagines el corazón de Pedro de tener a su Señor enfrente. Al cual había decepcionado, negado y le había fallado. Pero el Señor Jesús fue a una misión específica ese día. Y cuando hubieron terminado de comer, Jesús le dice a Simón enfrente de todos. ¿Por qué se lo dijo enfrente de todos? Porque con testigos lo negó. Y ahora enfrente de todos Jesús le hace una pregunta y le dice: Simón, hijo de Jonás. Ojo, no le dice Pedro.
El nombre de Pedro, antes de que Jesús se lo cambiara a Pedro, es Simón. Y se refiere a él no como Pedro, sino como Simón. El nombre Simón se traduce como junco que lleva el viento. Y le está hablando, escucha, no le está hablando a Pedro, el discípulo de Jesucristo. No le está hablando a Pedro, el Hijo de Dios. Está reconociendo su naturaleza y le está diciendo: Simón, hijo de Jonás. Le está diciendo el Señor Jesús: conozco tu debilidad, Simón. Sé lo que hiciste, Simón. Sé que fallaste, Simón, hijo de Jonás. Pero aún así, con tus fallas, con tus errores, te pregunto algo hoy. Sé que eres débil, Simón. Sé que te equivocas, Simón. Pero hoy enfrente de todos te pregunto algo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Simón contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí Pedro le está diciendo: soy imperfecto, fallo, me equivoco, pero sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde: apacienta mis corderos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Aun con tus fallas, imperfecciones, y aunque me negaste, y aun con tu debilidad y con tu humanidad, cuida lo más precioso que yo dejo en esta tierra. Cuida mis corderos. Cuida mi iglesia. Cuida a mis hijos. Cuida a los míos. El Señor no le dice Pedro el apóstol, Pedro hijo de Dios. Le dice Simón, hijo de Jonás. Volvió a decirle una segunda vez enfrente de todos. Nuevamente enfrente de todos. Y fíjate cómo le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Quiero que entiendan que todos los discípulos entendían perfectamente lo que estaba pasando. Porque Jesús ya no se refería a Pedro como Simón desde hace mucho. Le decía Pedro. Y enfrente de todos los discípulos, una segunda vez, Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás. Todos sabían lo que había pasado. Por eso quedó escrito en los evangelios, cuando Pedro negó a Jesús.
Todos sabían lo que había pasado. Y Jesús le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y una tercera vez nuevamente el Señor Jesús, enfrente de todos, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro ya se entristeció, porque Simón no estaba, entendía perfectamente lo que estaba pasando. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ya no está en este extracto, pero en el siguiente versículo el Señor le dice: ven y sígueme. ¿Por qué el Señor Jesús le preguntó 3 veces? Lo llevó a esa fogata donde él lo había negado 3 veces, para restaurarlo 3 veces. Pedro lo negó enfrente de todos, para vergüenza del Señor. Pero el Señor Jesús lo restaura enfrente de todos, para la gloria de Dios. Dios sabe tener detalles con sus hijos. Tu fuerza no te va a alcanzar. Para lo que viene, iglesia, tu fuerza, tu convicción personal, tu capacidad, tu intelecto, no nos va a alcanzar. El Evangelio de Juan termina con este capítulo.
donde el Señor le dice a Pedro, ven y sígueme. Y están platicando y caminando juntos, y Juan viene atrás. Y ahí termina el Evangelio de Juan. Porque la última imagen entre el Señor Jesús y Pedro en la tierra no se iba a quedar como Pedro negando a Jesús, sino Jesús restaurando a Pedro. No se iba a quedar como Pedro yendo para atrás, sino Jesús comisionando a Pedro para adelante. Así de grande es el amor de Dios por los que le aman. No nos podemos gloriar de nada, sino de que Dios nos amó. Ni siquiera nos podemos gloriar de amarle, porque nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Nuestro refugio, nuestra fortaleza, está en el amor de Dios. Así que hoy acércate a esa fogata.